Hola, en este tutorial aprenderás a tejer este hermoso diseño. Vamos a comenzar a tejer paso a paso a Alf. Este tutorial se compone de dos partes. Esta es la parte número 1. Al terminar este video, en la descripción podrás encontrar la parte número 2 o en mi canal. Los materiales que vas a utilizar se encuentran en pantalla. Pero antes de continuar, por favor suscríbete a mi canal y dale like a este video. De esta manera me ayudarás a generar más contenido gratuito. Vamos a comenzar con las piernas. Empezamos nuestro tejido de manera circular, haciendo 2 cadenas y 6 puntos bajos en la vuelta número 1 o bien anillo mágico de 6. Si vas a hacer 2 cadenas, en la orejita de arriba se tejen 3 puntos bajos y en la orejita de abajo se tejen otros 3 puntos bajos para completar la vuelta de 6. Aquí llevo 2, 3, damos la vuelta, 4, 5 y 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles tomando el punto completo. En cada uno vamos a hacer 2 puntos bajos. En total esta vuelta número 2 nos va a generar 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, uno doble. Aquí llevo uno, el que marqué con el segurito. El siguiente corresponde a uno doble, así que vamos a tejer 2 puntos en el mismo lugar y así sucesivamente. Vamos a hacer un punto bajo, uno doble, así hasta completar la vuelta. En total esto se repite 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Para hacer la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 doble. Aquí yo ya empecé con el 1, le puse el segurito. El siguiente sería el número 2 y en el siguiente vamos a hacer el doble. 2 en el mismo lugar. Repetimos la secuencia: normal, punto bajo, normal, punto bajo y en el siguiente doble. Y así hasta terminar la vuelta. Se repite 6 veces y nos va a dar 24 puntos bajos. Después de haber terminado nuestra vuelta número 4, vamos a voltear el trabajo de esta manera y vamos a tejer de manera lineal. Vamos a iniciar con una cadenita para darle altura y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. Vamos a tejer en total 8 puntos bajos. Aquí llevamos 1, 2, 3. Es importante que tomen el punto completo para que no quede una orejita de fuera. 4, 5, 6, 7, 8. Esa sería nuestra primera vuelta lineal. Volvemos a iniciar el conteo de vueltas. Vamos a voltear el trabajo, subimos con una cadenita y en la siguiente vamos a hacer, que sería la vuelta número 2 lineal, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Aquí por iniciar con una disminución basta con que saltemos el punto y tejamos en el segundo. Aquí ya estoy haciendo una disminución. Luego vamos a tejer 4 puntos bajos, 1,
2, 3, 4. Y vamos a terminar con disminución y la vamos a hacer de esta manera. Ingresamos ganchillo en el primero, jalamos hilo, ingresamos ganchillo en el segundo, jalamos hilo y luego pasamos el hilo por los 3. Y así se reduce 2 puntos en 1. En esta vuelta 2 nos va a quedar 6 puntos bajos. Después de haber terminado lo lineal, vamos ahora a tejer alrededor de manera circular. Para tejer alrededor vamos a ponerlo de esta manera y vamos a seguir tejiendo hacia el lado izquierdo como habitualmente lo hacemos. El lado bonito tiene que quedar en la parte de abajo y el hilito por dentro. Vamos a iniciar y vamos a generar en esta vuelta 30 puntos bajos. Donde hay puntos se teje punto y aquí en las orillas se tejen 3 puntos. Marcamos el inicio. Entonces quedaría de esta manera. Tejemos 3 puntos aquí. Aquí son 16 puntos. Otros 3 aquí. Y aquí son 8. En total nos tienen que dar 30. Y vamos a hacer 3 vueltas. 3 vueltas de 30. Aquí ya llevo el primer punto. 2, 3. Nos vamos todo alrededor. Aquí vamos a iniciar otra vez el conteo, ya que vamos a cambiar de tejidos lineal a tejido circular. Y esto correspondería entonces a la vuelta 1, 2 y 3. Aquí ya tengo las 3 vueltas de 30 puntos bajos. Ahora para hacer la vuelta número 4 es importante que si tu gancho quedó muy a la orilla, hay que centrarlo en la parte de atrás. Esta sería la parte de atrás donde están los puntos lineales para hacer las disminuciones correspondientes en esta vuelta. Si quedó muy del lado izquierdo o muy cargado del lado derecho, hay que posicionarlo en la parte central. Entonces aquí ya lo centré y ahora sí voy a empezar la vuelta número 4. En la 4 vamos a hacer primero 6 puntos bajos. Marco el número 1, tejemos 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 6 veces y vamos a terminar con 6 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución 6 veces van en la parte de enfrente para que vayamos formando el zapatito. Entonces aquí yo ya tejí los 6, sigue un punto bajo, una disminución, tomamos la oreja de 1. Esta es otra forma de hacer disminuciones. La oreja del segundo, metemos por esos 2 y luego por 2. Esta es la secuencia 1 de un punto bajo, una disminución. Sigue la 2, un punto bajo, una disminución. Esta sería la repetición número 2. Sigue la 3, un punto bajo, una disminución. Número 4, un punto bajo, una disminución. Número 5, un punto bajo, una disminución. Y la número 6, un punto bajo, una disminución. Y al final vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta vuelta número 4 nos va a generar 24 puntos bajos. Y ya poco a poco
se va a ir reduciendo la parte de enfrente. La vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. En total son 24 puntos. Aquí no hay disminuciones. Y así hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3. Y ahora haremos la secuencia de una disminución, un punto bajo, 6 veces. Ahora vamos a iniciar con disminución para que las disminuciones no queden situadas en el mismo lugar. Entonces iniciamos con la disminución, un punto bajo, y esto lo repetimos 6 veces. Aquí ya terminé las 6 veces de la secuencia y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos bajos. En esta vuelta número 6 nos tienen que dar 18 puntos bajos. De la vuelta 7 a la vuelta 16 vamos a hacer 18 puntos bajos, es decir, puras vueltas de puntos bajos normales, y va a quedar de esta manera. Aquí ya tengo las 10 vueltas de 18. Ahora vamos a anudar con 2 cadenas, cortamos el estambre, jalamos y bajamos el nudo, y esa es la manera en que cerramos. Podemos rellenar, y ahora vamos a hacer la pierna número 2 de la manera exactamente igual a esta pierna. Después de haber hecho las 2 piernas y haberlas rellenado, vamos a bordar las uñas. Es con un color caqui o beige claro, o un cafecito claro más bien. Son 3 uñas, y esto lo vamos a lograr con una aguja estambrera, un poco de estambre. Vamos a introducirlo haciendo un nudo en el otro extremo. Si se fijan, del centro, estos son el centro de 6 puntos bajos, 12, 18, y luego sigue la de 24. Entonces son 1, 2, 3. La uña abarca la fila 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tomar primero la del centro. Vamos a ingresar el hilo de manera que quede el nudo en la parte de adentro, y vamos a dar 4 vueltas en cada uña, y despacio. Si se fijan, es en el siguiente punto exactamente. Solamente hay un punto de distancia entre uña y uña. De aquí abajo solamente ingresé el hilo en un agujerito, en un hoyo, y aquí arriba tomé 2. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces vamos a definir cuál es el centro de la piernita. Contamos 1, 2, 3. Dijimos que sería entre la 4 y la 5. Aquí voy a ingresar y voy a esconder el nudo. Ahora vamos a tomar 2 hoyos de arriba y uno de abajo. Metemos por el de abajo y volvemos hacia el mismo hoyito donde salió el estambre, y esta sería la vuelta número 1. Volvemos a ingresar abajo y lo pasamos al siguiente hoyito. Esta sería la vuelta número 2, y ahí mismo en el último hoyito donde salió el estambre hacemos la vuelta número 3. Igual en el mismo hoyito vamos a hacer
la 4, pero ya lo pasamos al siguiente agujerito para continuar con la siguiente uña. Esta es la uña del medio, no se aprieta muchísimo para que no quede, no se frunza el tejido. De aquí nos vamos a ir al hoyito que está enseguida de la uña central. Igual vamos a tejer, perdón, vamos a bordar 4 vueltas. Y de igual manera con la uña del otro lado lo pasamos por abajo. Le separamos un poco y vamos a hacer las 4 vueltas. Aquí ya están las 3 uñitas y vamos a cerrar tomando un poco de hilo de este mismo. Hacemos nudo. Y vamos a ingresarlo por el hoyito que se encuentra aquí enseguida y atravesamos hacia el otro lado. Si queda alguna vuelta muy fruncidita, vamos a apoyarnos con la aguja para sacarlo. Ahora vamos a posicionar de esta manera las piernas, que las uñas queden totalmente enfrente, porque vamos a hacer la entrepierna. Se va a tejer con el mismo estambre. Y vamos a iniciar con la pierna del lado derecho. Lo vamos a voltear de esta manera. Vamos a ubicar la parte central, 2 puntos de la parte central de la entrepierna. Aquí en este caso serían estos dos. Voy a ingresar el gancho de adentro hacia afuera, tomando el punto. Voy a meter el estambre a este punto. Hago una cadenita, vuelvo a ingresar en el mismo lugar y termino el punto bajo. Este sería un punto bajo de la entrepierna. Y ahora voy a hacer otro punto bajo en el siguiente punto y ya tenemos 2 puntos bajos de la entrepierna. Ahora esta pierna la vamos a voltear de esta manera. Voy a tomar la otra piernita, igual voy a identificar cuáles son los 2 puntos centrales de la entrepierna. En este caso serían estos dos. Así como tengo mi gancho, no lo voy a sacar, voy a meter en el punto de la derecha de los 2 que ubicamos, de adentro hacia afuera, y luego lo voy a pasar al otro punto. Sería de esta manera, meto el hilo y termino el punto. O sea que aquí hicimos un punto bajo uniendo el punto de la pierna derecha y un punto de la pierna izquierda. Vamos al siguiente punto, ingresamos de adentro hacia afuera, luego lo metemos en el otro punto de los 2 puntos que ya hemos formado de la entrepierna.
y metemos hilo por esos dos y terminamos el punto bajo. Y de esta manera ya quedan unidos las dos piernas y nuestro hilo queda en la parte de atrás. Ahora vamos a tejer todo alrededor de las dos piernitas. En total en esta vuelta nos tienen que dar 40 puntos bajos y se van a distribuir de la siguiente manera. En cada pierna se van a tejer los 18 correspondientes, inclusive los que ya se habían tejido en la entrepierna. Igual se van a considerar, así que se van a tejer 18 puntos bajos. Aquí en lo que generamos de la entrepierna se van a tejer 2 puntos, aquí otra vez 18 y aquí atrás otros 2 puntos. Entonces en total son 18, 18, 36, 2 y 2 son 4, 36 y 4 son 40. Aquí ya tejí mi primer punto. Ahora todos estos hilitos los vamos a meter adentro de la pierna. Y aquí ya voy a tejer mi segundo punto en el primer punto de la pierna, de una de las piernas. Este punto que tejí al inicio corresponde a uno de los de la entrepierna, que los generamos de la nada porque no hay puntos. Y tejeré 18, los dos puntos de enfrente, 18 y uno más aquí al final. Aquí ya terminé la vuelta de 40 puntos bajos, que sería la vuelta número 1. Ahora en la vuelta número 2 vamos a aumentar, vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, 1 doble, 10 veces, 3 puntos bajos, 1 doble, 10 veces en la vuelta y nos van a dar 50 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 y el siguiente es doble, 2 en el mismo lugar, 1 y 2 en el mismo lugar. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos, 1 doble, 3 puntos bajos, 1 doble, 3 puntos bajos, 1 doble, todo alrededor y nos van a dar 50 puntos bajos. Después de la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a hacer 50 puntos bajos, o sea vamos a hacer 3 vueltas de 50 puntos bajos, uno en cada uno, y queda de esta manera. Ahora la vuelta número 6 vamos a disminuir, vamos a hacer la secuencia de 8 puntos bajos, una disminución 5 veces, o sea esta secuencia se va a repetir 5 veces en esta vuelta y nos va a dar un total de 45 puntos bajos. Aquí llevo 5, 6, 7, 8 y disminuimos y volvemos a empezar, 8 disminución, 8 disminución y así hasta terminar la vuelta. De la vuelta 7, 8, 9 a la 10 vamos a hacer 45 puntos bajos, es decir son 4 vueltas de 45, un punto en cada punto. En la vuelta número 11, que es esta que voy a hacer, vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución 5 veces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces en la vuelta para que nos den 40 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 12 a la vuelta 17. Hice en total 6 vueltas de 40 puntos bajos. Y también la vuelta número 18, que es esta última que hice la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución, o sea tomamos 2 y la convertimos en 1. Repetí eso 5 veces alrededor de la vuelta y en total nos quedan 35 puntos bajos. Entonces repito, vuelta 12 a la vuelta 17,
hacemos 40 puntos bajos normalitos. Y la vuelta 18, 6 puntos bajos, una disminución 5 veces para que nos dé 35. Ahora vamos a la vuelta número 19, pero vamos a dejar pendiente el cuerpo para hacer los brazos y en esta vuelta poderlos unir. Aquí yo ya hice uno de los brazos, ahorita les voy a explicar cómo lo empecé. Solo les aclaro que hay que tener mucha paciencia con los deditos y porque va a ser, bueno, totalmente una forma diferente. Entonces vamos a iniciar, tomamos nuestro gancho y vamos a tejer de manera lineal el primer dedo. Los primeros 3 dedos son del mismo tamaño y son con los que vamos a iniciar. Entonces hacemos un nudo inicial, vamos a hacer son en total 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta está de más, es para darle altura y nos vamos a regresar con 4 puntos deslizados. El punto deslizado es donde ingresas el ganchillo, jalas estambre y lo pasas directamente. Este es el punto que vamos a estar utilizando en los deditos. Aquí llevamos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a regresarnos al lado contrario. Aquí nos va a quedar una orejita de las primeras cadenitas que nos va a quedar libre y estos son los puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos a agregar una cadenita cada vez que volteemos de sentido o nos regresemos. Vamos a agregar una cadena y aquí vamos a saltar esa cadena. Nos vamos a ir al último punto deslizado que hicimos, pero solo vamos a tomar una de las orejitas para tomarlo junto con una de las orejitas de las primeras cadenas. Les recuerdo, estas son las cadenitas que hicimos al inicio y luego nos regresamos con puntos deslizados y se formó esta trencita. Se va a tomar la orejita que está por encima y la orejita de la primera cadena. Vamos a ir formando otros puntos deslizados y en total van a ser 4 otra vez, 4 de regreso. Aquí llevo 1, 2, hay que identificar dónde ya se tomó. Aquí sería el tercero, 3, 4. Nos vamos a volver a regresar. Entonces formamos una cadenita, volteamos y de igual manera vamos a ubicar donde acabamos de hacer los puntos deslizados y donde están las orejitas de la primera fila. Entonces igual vamos a regresarnos con 4 puntos deslizados de la misma manera. En total fueron 3 vueltas de 4 puntos deslizados lineales, haciéndolo de esta manera para formar un solo dedito. Y esto lo vamos a repetir en cada dedo de los 3 que son iguales.
A veces queda muy apretadito, se pueden apoyar con algunas tijeritas para abrirlo. Y bueno, aquí ya llegué al final. Ya está formado el dedito. Es uno de estos. Ahora vamos a volver a empezar otro nuevo dedito haciendo otras 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir todo como aquí, haciendo lo mismo en este dedito y en el que sigue. Ya terminé los 3 deditos. Ahora lo que sigue, como no tienen puntos bajos donde tejer, vamos a generarlos. Aquí vamos a hacer una cadenita y en cada dedito vamos a generar 2 puntos bajos en la orillita para que nos queden 6 en total. Entonces aquí en la orillita metemos nuestro ganchillo y formamos 2 puntos bajos en cada dedito. A veces va a ser un poco difícil ingresar el gancho. Solo lo importante es que no lo metan muy abajo o muy adentro de la parte central del dedito. Se toma en la orillita. Aquí ya hice 2 para no atravesar tanto el tejido. 3. Ni tampoco en el mismo lugar porque se puede hacer un hoyito. Aquí ya van 4. Y 6. Ahora vamos a dar vueltas alrededor. En esta primera vuelta vamos a considerar tomar de la orejita de un lado para tejer 6 puntos y luego la orejita del otro lado para tejer otros 6 puntos para que en total nos den 12. Primero vamos a subir con una cadenita, vamos a posicionar los dedos de esta manera y vamos a avanzar hacia la izquierda. Tomamos la oreja de un lado, se los muestro. Aquí hacemos un punto bajo y vamos a marcarlo. Buscamos el siguiente, agarramos una orejita, hacemos 2, 3, 4, 5 y en el último 6. Giramos y aquí están las cadenitas que quedaron libres. Vamos a buscar la primera, que fue esta última. Hacemos, esta sería 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Queda de esta manera. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer igual 12 puntos bajos, pero ya tomando el punto completo.
Vamos a dar una vuelta alrededor, tomando el punto completo. Este hilito que queda afuera lo pueden meter después con el ganchillo o conforme van dando vueltas también lo pueden tejer. Ahorita lo voy a meter con el gancho, o incluso también se puede entrelazar con una aguja. Antes de continuar la siguiente vuelta vamos a hacer el dedo gordo. Si se fijan en esta mano, aquí donde está posicionado mi gancho antes del segurito, aquí yo hice el dedo gordo que les voy a explicar en unos momentos, pero como cada mano, vaya, las manitas al colocarlas, el dedo gordo va hacia enfrente y está ligeramente posicionado un poquito adelante de los dedos, de estos 3 deditos. Entonces un dedo gordo debe estar posicionado hacia enfrente, ligeramente hacia adelante de este lado, y el que está de este lado, si se fijan, cambia. Hay que posicionarlo. Lo que hay que hacer, en lugar de tejerlo aquí donde les estoy marcando, que sería como lo hice aquí, este dedito lo voy a posicionar justo donde está el segurito, que es el número 1 de la vuelta. En una mano se hace el dedito en el último punto de la vuelta número 2 y en la otra mano se hace el dedito en la vuelta número 1 de la siguiente vuelta, que sería la 3, que no hemos comenzado. Entonces yo ya hice en esta mano, en el último punto de la vuelta número 2, hice mi dedo gordo. En esta manita lo voy a hacer en el punto número 1 de la vuelta 3, que apenas voy a comenzar. Y el dedo gordo se hace de manera igual en ambas manos. Aquí me voy a posicionar en el número 1 y voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a regresar con 3 puntos deslizados. Es parecido a los deditos que hicimos anteriormente, solo con menos cantidad de puntos deslizados. En esta ocasión son 3 puntos deslizados y en total son las mismas vueltas, son 3 vueltas. Aquí llevo la primera, ya llevo 3, me regreso, agrego una cadenita, hago otros 3 de la misma manera, tomando una orejita y una orejita. Y bueno, terminamos las 3 vueltecitas y les explico lo demás. Aquí ya están las 3 vueltecitas de 3 puntos deslizados, y aquí donde iniciamos el dedito, ahí mismo voy a introducir gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a iniciar la vuelta número 3 en el siguiente punto. Lo recorrimos un puntito y sería la vuelta 3 y la vuelta 4. Vamos a hacer 12 puntos bajos. El dedo gordo no se teje. Cuando lleguemos a ese punto lo saltamos y nos vamos al punto que corresponde. Esta es la vuelta número 3. Aquí ya llegué, te tienen que dar 12 puntos. Este sería el último y saltamos el dedo y nos vamos al punto donde se realizó el dedito. Aquí lo buscamos, sería este.
Aquí hay que hacerlo un poquito más apretado para que no se haga un huequito en el dedo. Si se fijan, los puntos pasan por delante del dedito gordo. Esta es la vuelta 3, ahora vamos a la vuelta 4, igual 12 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución 2 veces. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, hacemos disminución y repetimos lo mismo otra vez. En esta vuelta número 5 nos va a dar 10 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer aumentos. Igual la secuencia va a ser 4 puntos bajos, pero en lugar de disminuir vamos a aumentar. Llevamos 3, 4 y luego hacemos un doble. Y volvemos a repetir. 4 puntos bajos, 1 doble. En total vamos a generar 12 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la vuelta número 17 vamos a hacer 12 puntos bajos. Son en total 11 vueltas de 12. Y en la vuelta número 18 vamos a hacer 6 disminuciones. Antes de hacer esto, cada vez que vayan avanzando les recomiendo que vayan rellenando para que no sea difícil después. Aquí yo ya voy a terminar de rellenar antes de cerrar por completo. No se va a cerrar de hecho totalmente, solamente vamos a hacer 6 disminuciones para posteriormente poderlas unir al cuerpo. Aquí empezaré las disminuciones de la vuelta 18. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un puntito deslizado, 2 cadenas y cortamos. Jalamos nudo. Queda un pequeño hueco y esto va a ir en la lateral. Recuerden, los deditos gordos van hacia enfrente y lo vamos a tejer en la siguiente vuelta del cuerpo. Quedan 6. Esto se va a convertir en 3 puntos bajos. Ahorita les voy a explicar en la vuelta. 3 de un lado, 3 del otro, se juntan y vamos a generar 3 puntos bajos uniéndolo al cuerpo. Vamos entonces a continuar con el cuerpo. En la vuelta número 19 es donde nos quedamos. Vamos a iniciar esta vuelta y en esta vuelta 19 vamos a tejer 35 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto que se realizó anteriormente. Y durante esta vuelta, si gustan, pueden ubicar con seguritos 3 puntos en la lateral donde vamos a unir los brazos. Aquí iniciaría 1. Si lo hacemos simétricamente, son 3 puntos donde vamos a unir los brazos de un lado. De frente nos tienen que quedar 14 puntos bajos. Aquí unimos otros 3. Entonces son 1, 2, 3, donde vamos a unir brazos. Y aquí vamos a iniciar puntos normales sin unión, que serían 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí, hasta aquí sería totalmente normal. En total enfrente conté 15. Me gustó más cómo se posiciona con 15 puntos enfrente atrás y 14
en la parte, perdón, 15 en la parte de enfrente, 14 en la parte de atrás. Entonces quedó 14. Vamos a señalar los 3 puntos donde vamos a unir brazos, 15 y 3 puntos donde vamos a unir brazos. Entonces vamos a iniciar la vuelta. Obviamente pues vamos a iniciar en la parte de en medio o donde nos quedamos. Entonces van a ser la mitad de puntos. Si vamos a contar 14 acá atrás, vamos a avanzar hasta donde posicionamos el segurito. Aquí marqué el inicio, aquí va el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces al final van a quedar 7 puntos bajos. Son 7. Aquí voy a quitar el segurito para comenzar a unir el primer bracito. Nos fijamos que sea el que tiene el dedito gordo al frente, que corresponde. Y aquí vamos a atravesar primero el brazo. Si se acuerdan, son 6 puntos. Vamos a tomar 1 y 1 para que sean 3. O sea, lo vamos a dividir a la mitad. Vamos a atravesar un punto y un punto de enfrente. Y luego al cuerpo, en el siguiente punto que corresponde. Aquí ya atravesé brazo y cuerpo y terminamos el punto bajo. Llevamos 1, vamos al siguiente, 2 y el último, 3. Aquí ya quedó unido, quitamos segurito, vamos a iniciar los 14 puntos, perdón, los 15. 1, 2, 3, avanzamos. Aquí ya terminé los 15, ahora vamos a unir el otro brazo, dedito gordo enfrente, atravesamos en el brazo primero, uno, 2, 3 y vamos a terminar con 7 puntos bajos. En total esta vuelta es igual de 35 puntos. 14 atrás, 3 a los lados en cada lado y 15 al frente. En la vuelta número 20 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces en esta vuelta para que nos dé 30 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4, 5 y sigue disminución. Y así lo vamos repitiendo en toda la vuelta. En la vuelta número 21 vamos a cambiar un poco la secuencia. Vamos a seguir disminuyendo, pero vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, y lo vamos a repetir 6 veces para que nos dé 24 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Aquí llevo 2, 3, disminución, para que nos dé 24 puntos bajos. Vamos a iniciar la vuelta 22. Vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución, y lo vamos a repetir 3 veces en esta vuelta para que nos dé 21 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4, 5,
6 y corresponde a disminución hasta terminar la vuelta. Aquí ya avancé parte de la cabeza. Les voy a platicar lo que hice de la vuelta 23, que es como por acá, a la vuelta 32 di vueltas normales de 21 puntos bajos, o sea 10 vueltas de 21. En la vuelta número 33 empecé a disminuir, hice la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución y se repite 3 veces para que nos dé 18 puntos bajos. En la vuelta 33 nos tiene que dar 18. En la vuelta 34 también disminuí un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da en total 12 puntos bajos y es hasta donde estoy ahorita. Rellenamos y ahora vamos a cerrar por completo con puras disminuciones. Puras disminuciones alrededor hasta que cierre. Ahora comenzaremos a hacer la cara. En la vuelta número 1 vamos a hacer 2 cadenas y 6 puntos bajos o anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, 12 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos, 6 dobles, 3 puntos bajos y esta vuelta nos va a dar un total de 18 puntos bajos.
En la vuelta 5 vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, 18 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a iniciar con 6 puntos bajos, después vamos a hacer 3 disminuciones seguidas y después 6 puntos bajos. En total en esta vuelta nos van a dar 15 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, 5 dobles y 5 puntos bajos. Esta vuelta da un total de 20 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a hacer 7 puntos bajos, 3 disminuciones, 7 puntos bajos. En total nos van a dar 17. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, 3 dobles y terminamos con 7 puntos bajos. En total nos van a dar 20 puntos bajos.
Así es como va quedando. Si se fijan, todas las aumentos y disminuciones van recargados o van enfocados hacia un lado. De hecho, es importante identificar dónde se están haciendo los aumentos y las disminuciones para que ubiquemos muy bien la parte de arriba de la carita de Alf, y también más adelante nos va a ayudar para poder hacer los detalles correspondientes y darle forma. Entonces, cada vez que inicien la vuelta les recomiendo poner un segurito. Ahora yo lo acabo de quitar. Vamos a iniciar la vuelta número 11. En la vuelta 11 vamos a tejer por la cadenita que se encuentra del lado de nosotros, o la que está hacia afuera, considerando el hueco hacia nosotros, es la parte de afuera. En esta cadenita vamos a iniciar el primer punto bajo y ponemos el segurito, solo tomando una cadena o una orejita. Marcamos el inicio. Aquí es un punto bajo, en el que sigue es otro punto bajo, tomando solamente la oreja externa. Después de hacer dos puntos bajos, lo que sigue es un punto medio alto. Entonces tomamos hilo, metemos, jalamos hilo y nos quedan 3. Y luego por los 3 pasamos el hilo. Este es el punto medio alto. Después vamos a tomar hilo otra vez y vamos a hacer 5 puntos altos, uno en cada uno. El punto alto es tomar y luego lo paso por 2 y por 2. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, y 5. Después vamos a hacer 4 dobles puntos altos. Entonces 2 en cada uno, pero puntos altos. Entonces iniciamos con el primero, 1, en el mismo lugar, 2. Este es el primer doble. Vamos por el segundo, 1, en el mismo lugar, 2. Vamos por el tercero, 1, en el mismo lugar, 2. Y hacemos el cuarto, 1, 2. Aquí ya tenemos los 4 dobles con punto alto. Ahora vamos a seguir con 5 puntos altos. Vamos haciendo lo mismo que hicimos anteriormente, pero de reversa. 1, 2, 3, 4, 5. Y un punto medio alto. Pasamos por los 3. Y 2 puntos altos. Perdón, 2 puntos bajos. 1, 2. Y ya terminamos la vuelta. Queda de esta manera. Tenemos que dejarlo de esta manera. Esto es lo que va a ir junto a la cabeza. Aquí ya para terminar vamos a hacer un puntito deslizado, tomando el punto completo, y anudamos haciendo 2 cadenas, cortamos y dejamos hilo largo. Y aquí lo dejamos pendiente porque va a ser para coserlo a la cabeza.
Para ir avanzando un poco y bueno, también ir viendo el diseño cómo va quedando, yo ya rellené un poco la nariz, está suave. Y esto es importante también que no quede muy repleto de relleno, porque le voy a pasar unos hilos para fruncirlo un poco y le dé la forma de la nariz que tiene Alf. Entonces es importante que quede aguadito. Y bueno, lo que quería que vieran es que se posiciona casi al ras de la cabeza, se le da un poco la forma. Aquí tiene ovalado en la parte superior de la cara, y aquí puse 3 alfileres para que le den forma. También tiene como algo de como unas pequeñas mejillas. Aquí también esta parte se las marqué con otros alfileres, y la parte de abajo todavía falta hacerle parte de la boca. Entonces queda exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, como despuesito de la sexta fila. Ahí está la parte final de la carita. Los ojos no los he pegado, nada más los puse para ir dándole forma. Estos son de 0.8 centímetros de diámetro. Solo están sobrepuestos, como quiera al final ya afinamos detalles. Y este es el segurito que le puse para definir dónde están los aumentos. Bueno, entonces lo pueden ir posicionando. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la boca. Vamos a comenzar con un nudo, 2 cadenas o anillo mágico de 6 puntos bajos. Esta sería nuestra vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 dobles para que nos den 12 puntos bajos. Un doble en cada punto. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 12 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 doble 4 veces. Aquí llevo 1, 2 y en el siguiente doble, 2 en el mismo lugar, y se vuelve a repetir. Se repite 4 veces en la vuelta y nos va a dar 16 puntos bajos. De la vuelta 5 a la 7 hice puntos normales, o sea que hice 3 vueltas de 16 puntos bajos. Y ya para terminar vamos a unir cada lado. Esta parte no va rellena, se va a quedar así. Y vamos a unir punto por punto con 8 puntos bajos. Tomamos de un lado, del lado de enfrente, y hacemos un punto bajo. Y así hasta que se cierre por completo. 2. Hacemos nudo, cortamos estambre largo para coserlo más adelante. Vamos a tejer las orejas, vamos a tejerlos de manera lineal, es decir, no es circular. Vamos a iniciar con 5 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5. 5 cadenas donde la última la vamos a saltar porque es la que va a dar altura, y vamos a tejer de regreso 4 puntos bajos, y este hilito lo vamos a ir entrelazando entre cada punto que hagamos. Aquí hago el primero y saltamos la primera cadenita, hacemos el primer punto, acostamos el hilito sobrante y lo vamos tejiendo también. Llevo un punto, dos, tres y 4. Volteamos el tejido y ahora vamos a tejer 2 cadenas para darle altura, y vamos a iniciar con un punto alto en este primer punto. Un punto alto. En el siguiente vamos a tejer 2 puntos altos, o sea, sería un doble de punto alto. 1 y 2 en el mismo lugar. En el siguiente vamos a hacer un doble de punto medio alto. 1, el medio alto, les recuerdo que es el que pasa por los 3 de un solo jalón, y 2. En el último vamos a hacer un punto medio alto, y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenas, cortamos, dejamos hilo y ya tenemos la orejita. Vamos a repetir esto otra vez para la siguiente orejita, para la segunda orejita, y ahora iremos a ver los detalles del rostro. Hemos concluido la parte número 1, nos vemos en la parte número 2. El siguiente video lo puedes encontrar en descripción o en mi canal. Muchas gracias. Nos vemos allá. Chao.